invitarle que usted me acompañe, tenga ahí abierta su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16. Y vamos a hablar, estamos en 50 días de Pentecostés, ¿cierto? ¿Cuánto lo están haciendo con su familia? 50 días de hablar acerca del Espíritu Santo. Y hoy nos corresponde el día número 15. Pero también nuestra celebración, nuestros cultos, también en las iglesias de Asambleas de Dios, estamos tratando de que todas estemos hablando, predicando lo mismo el domingo. Entonces, el tema para hoy es el ministerio del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, a veces nuestra mente, inmediatamente hablamos del Espíritu Santo, ¿en qué es lo primero que piensa su mente? Dígame usted qué pensó. ¿Ah? Fuego, sanidad, poder. ¿Sí? Pensamos en los dones, en la manifestación del poder. Queremos sentir cosas en nuestro cuerpo y queremos experimentar cosas en nuestra alma. Y eso no está mal, porque hace parte de lo que el Espíritu Santo, su obra en medio de nosotros. Y el Señor Jesús, antes de partir, dice que Él se acercó a sus discípulos, les impartió el Espíritu Santo, pero ellos aún no habían recibido el poder para ir a ser testigos. Pero antes de que Él ascendiera al cielo, Él hizo esa tarea. Dice que cuando Él resucitó, ¿cuántos días estuvo el Señor aquí hablando con los discípulos? Caminando con ellos. ¿Ah? No. Después de que resucitó, 40 días, y que algunas personas, algunos teólogos se preguntan, bueno, ¿qué estaba haciendo el Señor en 40 días si estuvo 3 años? 3 años fue suficiente para Él, porque recordemos que Jesús tenía una capacidad, una pedagogía de enseñar totalmente diferente y magistral. Por lo tanto, esos 3 años fue suficiente. Pero dicen algunos teólogos que en esos 40 días lo que el Señor Jesús hizo fue afirmar, apretar esas tuerquitas que estaban todavía como flojitas. Porque recuerden que cuando Jesús murió, ¿qué fue lo primero que hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Volvieron a lo que sabían hacer. Ya nuestro maestro falleció, ya murió, pero entonces vamos a hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? Pescar. Y cuando nosotros a veces no entendemos el grado de impartición que se nos ha hecho, que se nos ha entregado, muchas veces queremos seguir viviendo nuestra vida normal. Pero cuando tú y yo tenemos un toque verdadero del Espíritu Santo, no podemos vivir normalmente. Todo en nosotros tiene que cambiar. Y hoy les voy a hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y es alentador para ti, para mí, saber que los propósitos de Dios con la humanidad están gestados por el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su hijo: le conviene que haga eso, le conviene que obedezca? ¿Por qué? Porque detrás de esa obediencia, detrás de ese acto, viene algo mucho más grande, algo mayor. Y le dice aquí el Señor Jesús que va a enviar al Espíritu Santo. Vamos a leer capítulo 16. Dice, vamos a leer desde el versículo 5. Dice el versículo 5: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces ahí, mire, ahí está la primera parte del ministerio del Espíritu Santo.
Entonces dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra característica del ministerio del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habéis de venir, que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Entonces dejémoslo hasta ahí, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, nos sometemos a la autoridad de tu palabra. Dígale ahí donde usted está: Espíritu Santo, abro mi corazón para entender lo que tú me quieras hacer entender en esta mañana. Te pido, Dios, que me ayudes a conocer al Espíritu Santo, que me ayudes a conocer ese amigo, esa ayuda que tú me dejaste para caminar conmigo mientras tú vienes por mí. Señor, que tu palabra sea viva, eficaz, que tu palabra, Señor, alimente la vida de los que estamos aquí, los que están desde sus casas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jesús sigue anunciando la venida del Espíritu Santo en el capítulo 16. Presenta el ministerio del Espíritu Santo en 3 dimensiones, y le dice que en 3 fases, y es la primera: hacer el ministerio del Espíritu Santo es en el creyente, el ministerio del Espíritu Santo en el no creyente, y el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo vino para cumplir esas 3, una de esas 3 funciones como ministerio. Y que cuando hablamos de ministerio, ¿qué queremos decir? Hablamos de función, hablamos de propósito, hablamos de la tarea que le fue encomendada. Entonces, Jesús, cuando vino aquí a la tierra, su ministerio se enfocó en morir por nosotros, redimirnos, salvarnos, rescatarnos de la condenación. Eso fue el ministerio del Espíritu Santo, de Jesús, perdón. Pero ahora viene el Espíritu Santo para cumplir su ministerio, y este ministerio empieza con la iglesia y termina con la venida de Cristo por su iglesia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en el no creyente, en aquel que todavía no le ha rendido su vida a Cristo, en aquel que Cristo no es su Señor, en aquel que dice: sí, yo sé que Cristo es Dios, yo sé que Él me salvó, yo sé que Él murió en la cruz, pero no lo obedecen. O siguen viviendo una vida religiosa, una vida de prácticas, creyendo que con hacer cosas van a alcanzar la salvación. Entonces el Espíritu Santo en el no creyente viene para, primero, convencerlo de pecado. Dígale a la persona que tiene a su lado, si tiene a alguien al lado: el Espíritu Santo ya te convenció de pecado. Porque este es para el que no conoce a Cristo. Y dice el versículo 9: de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado mata al ser humano. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es el problema más grande del ser humano. Y usted y yo podemos hacer cualquier cosa, pero si nosotros no hemos solucionado nuestra condición de pecado, nosotros estamos perdidos. Pero le tengo una buena noticia: el Espíritu Santo ha sido enviado para convencer al hombre de pecado. Un día Él te tocó, un día Él tocó nuestro corazón y nosotros nos dimos cuenta de lo pecaminoso que éramos. Yo conocí a Cristo a la edad de 13 años.
Y yo recuerdo que el pastor estaba predicando, no recuerdo qué estaba predicando, pero lo que sí recuerdo es que yo sentí un deseo profundo de pasar al altar, rendirme, humillarme, me arrodillé y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo no sabía por qué lloraba, pero lo único que sé es que ese día todos mis pecados se pasaban por mi mente. Y yo decía, yo necesito que alguien me salve. Yo necesito que Cristo se revele a mí. Entonces ahí el Espíritu Santo estaba cumpliendo su función de convencerme de pecado. Y me di cuenta que esos pecados que estaban en mí eran tan grandes que lo único que me podía librar era aceptar ese bendito amor. Nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que convenza a nuestra familia. Usted no lo va a hacer, Él solo lo va a hacer. Nuestra tarea es predicarles. Nuestra tarea es hablarle a nuestra familia del amor de Cristo, hablarle de la obra de Cristo en la cruz. Y el Espíritu Santo es el que viene como agente convencedor y cambia y nos hace entender que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, porque aquellos que no se arrepientan no van a ver el reino de los cielos. Poder ver como un pecador es un milagro solo gestado por el Espíritu Santo. Que tú entiendas que lo que tú haces está mal delante de Dios es una obra solo del Espíritu Santo. Y cuando crees en el problema, crees en el que es la solución para ese problema. Amén. Cuando usted dice, hay un pecado en mí, por eso los drogadictos no se restauran con mucha facilidad, porque muchos de ellos no reconocen que tienen un problema. Pero cuando tú reconoces que tienes un problema y que necesitas ayuda, ese es el inicio para ver la solución a ese problema. Cuando tú reconoces que eres pecador y que necesitas que la sangre de Cristo se derrame en ti, ahí tú vas a ser libre. Entonces Él convence al no creyente de pecado. ¿De qué más lo convence? El versículo 10 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús vino para cumplir la justicia de Dios, que nos justifica. Era justo, pero al venir a la tierra como hombre, se volvió pecador, pero sin pecado. O sea, Él estaba en un cuerpo que lo ataba, pero Él nunca sucumbió al pecado. Él nunca pecó. Jesús nunca pudo ser vencido por la carne, porque Él sabía su propósito. Y Él vino a cumplir aquí en la tierra la justicia. ¿Qué justicia? Que el mundo reconociera que no podía ser libre de ese pecado a menos de que se acercara a Jesús. Alguien debía pagar, y eso es lo justo. Si tú y yo somos pecadores y alguien vino y murió en la cruz por nosotros, ¿sería justo que nadie pagara? ¿Sería justo? Yo le pregunto, si alguien va y comete un homicidio, ahora que está de moda el perdón social, que en realidad cuando se incrementa la injusticia, eso trae caos, porque todos nosotros necesitamos justicia para tener equilibrio en nuestra vida, ¿cierto? Las instituciones del gobierno fueron creadas y diseñadas para traer justicia, no para traer injusticia, no para extender perdón social a nadie. Porque si usted cometió homicidio, ¿qué es lo que usted espera de la justicia colombiana? Que juzguen a ese homicida y le extiendan una condena, el cual vaya a la cárcel. Entonces, ¿quién dejó esta ley? Esa ley está en el gobierno, en el Estado, pero fue una ley sacada de la Biblia. Nosotros vemos cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo Dios sacó a Adán y Eva, o más bien hizo que ellos pagaran por su culpa? Pero antes de expulsarlo, porque antes, ¿él qué hizo? Dice que mató un cordero
y cubrió el pecado de ellos. Pero lo que dice mi hermana Sonia es real. Hubo una consecuencia, esa es la palabra, y la consecuencia fue expulsarlos del Edén. Él los expulsó. Si Dios hubiese sido injusto, ¿qué hubiese hecho? No, mijito, llámate el corderito, vayan, sigan disfrutando del Edén, disfruten de todo, no pasa nada. ¿Sería que eso es justo? No es justo. Y Dios sería injusto, y al traer injusticia habría caos en la humanidad. Por eso el mismo Espíritu Santo es el que convence al hombre de que él es pecador, de que él merece la condenación. Pero le tengo una buena noticia: también nos recuerda que hubo alguien que ya pagó en la cruz por tu pecado y por mi pecado, y nos hizo justos. Él pagó porque usted y yo no podíamos pagar. ¿Por qué no podíamos pagar? Porque nosotros también nos hicimos pecado. Pero Jesús fue el único cordero justo, inmolado, que vino y murió. Él pagó el precio por tu injusticia y por mi injusticia. Entender que solo en Cristo se cumple la justicia de Dios para ser perdonados es un milagro solo del Espíritu Santo. Que tú entiendas que hubo alguien que pagó tu culpa, y que por eso, si tú no te arrepientes, esta es la condenación. Que no entendimos que hubo alguien que se puso en lugar nuestro. Hubo alguien que dijo: él o ella no puede pagar, pero yo soy un cordero, yo soy sin pecado, y yo voy y muero en la cruz. Y esta obra solo hace entender el Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Lo tercero, que el tercer ministerio del Espíritu Santo al no creyente es convencerlo de juicio. Y el versículo 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya fue juzgado. Si usted lee, no pierda Juan, no lo pierda, y vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis, el primer libro de las Escrituras que está ahí en su Biblia. El versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta fue una sentencia. Después de que el hombre cae, Dios le da la sentencia al enemigo, a Satanás. Y lo sentencia y le dice que un día, ¿qué va a pasar? El Cristo, el Cordero perfecto, le iba a pisar ¿qué? La cabeza. ¿Y él dónde lo iba a herir? En el calcañar. Algunos dicen que es el talón. Entonces yo le pregunto: ¿una herida en el talón es fácil de sanar? ¿No? ¿Ustedes nunca se han golpeado aquí en el tobillo? ¿Es fácil o no es fácil sanar? ¿Y una herida en la cabeza? En el talón sí, yo me he aporreado, me he pegado, y a veces hasta se le fractura a uno. Y bueno, la hermana Claudia tuvo una herida, pues no en el talón, pero sí en su dedo, y estuvo mucho tiempo coja, pero ya está mucho mejor, para la gloria de Dios. Pero ¿será que si a alguien le meten un balazo en la cabeza, una herida en la cabeza, eso es incurable, cierto? Y eso fue lo que el Señor, el Dios Padre, profetizó sobre Satanás, y dijo a el Señor Jesús: tú le vas a hacer una herida pequeña que va a ser sanada, pero tú serás herido en la cabeza. El juicio de Satanás, él ya está vencido, pero estamos esperando que él sea echado al lago de fuego. Pero ya su sentencia fue dada, ya su sentencia está dada. Entonces solo le falta ser lanzado al lago de fuego, pero él ya fue juzgado, ya él fue sentenciado, hallado culpable.
Entonces, eso es lo que nos dice la palabra. Él nos convence de juicio. Y Él está diciendo, pero no solamente hay un juicio para Satanás, porque él ya fue condenado. También va a haber un juicio para aquellos que no acepten la sangre de Cristo. Juan capítulo 3, versículo, creo que 16, 17 creo. Vamos a leerlo. Juan capítulo 3. Mire lo que dice. ¿Qué va a pasar con aquellos que no acepten la sangre de Cristo? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Para que todos fuéramos salvos. Pero versículo 18. Pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. ¿Por qué el hombre no quiere exponer su pecado? ¿Por qué el hombre no quiere venir a Cristo? Porque sus obras son malas, entonces prefiere estar escondido. Y cuando tú y yo le fallamos al Señor, ¿qué es lo primero que el enemigo pone en nuestro corazón? Escóndase, ya no dé la cara, ya no nos gozamos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos siendo avergonzados. Pero cuando tú decides venir a la luz, cuando tú decides decir sí, yo reconozco que soy pecador, Dios te perdona. Pero aquellos que no reconocen su pecado, aquellos que el Espíritu Santo les está golpeando la puerta y cierran su corazón, ellos serán condenados. Ellos también irán al lago de fuego. ¿Vino Dios al mundo para eso? No. Él vino para salvarnos a todos, pero no todos van a recibir la salvación. Hay gente que viene años a la iglesia y no van a ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque no es una religión, es una vida de relación y de intimidad con Dios. Dios viene buscando tu corazón. Él no viene buscando tus actos para alcanzar a Dios. No es que yo tengo que hacer esto o aquello, tengo que darle a Dios esto o aquello para que Dios me acepte. No, eso fue lo que nos enseñó la religión. Pero cuando yo entiendo que el Espíritu Santo me está convenciendo día tras día de que hubo alguien que murió y que me está convenciendo de pecado, de justicia y que un día va a haber un juicio, yo me arrepiento. Y eso fue lo que pasó en nuestras vidas. El Espíritu Santo está haciendo esta obra continua en el corazón del no creyente. Nadie puede decir, a mí nadie me habló de Cristo, yo no conozco a Cristo. De hecho, la Biblia dice que hasta que toda lengua, todo oído escuche acerca de Cristo, luego de que eso suceda, ahí vendrá el fin de todo. Todos necesitamos escuchar. Ahora vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Versículo 13, Juan capítulo 16, versículo 13, 14 y 15. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, escuche muy bien esto, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque hablará por su propia cuenta, porque no hablará, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el creyente es que Él lo guía a toda verdad. ¿Sabe? Cuando usted no entienda algo de Dios, métase en ayuno, métase en oración, métase a buscar a Dios y ahí lo va a entender. No trate de entender a Dios en lo racional. No trate de entender a Dios a través de los libros que el mismo hombre ha hecho.
Trate de entender a Dios a través del Espíritu Santo, porque dice que Él nos guiará a la verdad. ¿Sabe? Esta semana, hace un par de días, me llamó uno de mis hermanos y me dijo: yo hice un compromiso con Dios, y el compromiso que hice con Dios es serle fiel en todo, en mi economía, en mi vida. Y empezó a contarme todo lo que ha entendido de Dios. Y dijo: antes yo estaba lejos y no entendía nada, pero ahora yo me acerqué a Dios y empiezo a entender cosas que antes no entendía, que me parecían como tan normales, pero ahora las he entendido porque Dios me las ha hecho entender. Y cuando me contaba ese testimonio, yo decía: Señor, gracias. Gracias, porque yo llevo ya más de 20 años siendo creyente, y en todo ese tiempo he estado hablándole a mi familia y mostrándole el Dios que yo conocí. Pero ellos no se habían rendido a Cristo. ¿Y sabe por qué no se habían rendido? Porque no entendían. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía y nos lleva a toda verdad. Y ella decidió entregarle su vida a Cristo, y ahora ha empezado a ser guiada por la verdad de Dios, por la verdad de Cristo. En un mundo donde la verdad no se ve como una verdad absoluta, sino que muchos dicen que la verdad es relativa. Entonces tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero ¿qué dice la palabra? Que Cristo es la verdad. Hay una verdad que es absoluta, es única, y no importa si tú crees que un perro es un gato, no importa si Dios ya dejó su verdad. Me estaban diciendo que ya los muchachos no están diciendo que son ni hombre, ni mujer, ni homosexual, ni lesbiana, ni nada de esas cosas, sino que ahora dicen que son de sexo binario. O sea, que ni hombre, ni mujer, ni nada. ¿Sabe? Sencillo. Usted no se ponga a discutir. Dígale: ¿tú qué eres? Ah, no, yo soy de sexo binario. Dígale: vaya al baño y mire qué es. Lo que tenga, eso es. Si tiene pene es hombre, si tiene vagina es mujer. Y ya. Eso es lo correcto. Pero ¿qué dice la mentira del diablo? La mentira del diablo te está diciendo que es más importante lo que tu mente te diga que lo que tu cuerpo y la realidad te diga. No, es que hoy está como lloviendo y está cayendo una lluvia terrible. No vengan. Mire este sol que está haciendo, el calor que tenemos aquí. Pero el mundo está diciéndole a los jóvenes, y los jóvenes van como ganado al matadero. Perdónenme que les diga eso, pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, porque Él tomará de lo que es del Padre, que escuchó de Jesús, y nos lo hará saber. También Él hará saber lo que viene. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, y es impresionante. Mire, yo he escuchado a mi esposo muchas veces hablar del libro de Apocalipsis, y también yo he predicado de Apocalipsis, lo he leído varias veces. Y cada vez que escucho el culto de los miércoles es como si estuviera escuchando Apocalipsis por primera vez. Y yo ver que estamos tan cerca del cumplimiento de la palabra. Y para mí eso es una realidad. Yo sé que Cristo viene pronto, no sé el día, no sé la hora, pero sí sé que está cerca. Pero ¿quién nos convenció de eso? El Espíritu Santo. Porque hay muchos cristianos que están diciendo: no preste atención a eso, aún siendo cristianos. Cristo no va a venir. Él viene cuando todo aquí esté arreglado, cuando los cristianos seamos presidentes, alcaldes, gobernadores, cuando seamos los dueños de los colegios, cuando seamos los dueños de las instituciones.
porque estamos esperando un reino aquí, pero el reino de Dios no se establecerá aquí aún no. Por eso, pero ¿quién nos hizo entender lo que dice la palabra? El Espíritu Santo. Él nos mostró lo que ha de venir. Y yo le quiero decir, Cristo viene pronto. Y si a usted le está haciendo difícil hoy ser cristiano, el día que venga el rapto de la iglesia será más difícil, porque no tendremos al Espíritu Santo. No lo vamos a tener. Hoy lo tenemos a Él, que cuando tú pecas, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Cuando yo peco, hay alguien que viene y me dice, y el Espíritu Santo: Erika, tienes que pedir perdón. Lo hiciste mal, trataste a tu hijo mal o a tu esposo mal, te tienes que arrepentir. El Espíritu Santo lo redarguye a uno. Pero imagínese que ya no está el Espíritu Santo que le diga está mal. Y no solamente eso, dice que usted no va a poder comprar ni vender. La gente, yo no sé, para usted es fácil seguir las reglas cuando usted tiene comida, tiene donde dormir, tiene estabilidad, ¿cierto? Pero cuando usted está aguantando hambre o ve a sus hijos aguantar hambre, ¿será que usted puede guardar las reglas? Muy difícil, muy difícil. ¿Cuántos no querían vacunarse? Pero cuando les salió un viaje fuera del país, se fueron y se vacunaron, ¿cierto? ¿Cuántos no querían vacunarse, pero cuando no los dejaron entrar a los centros comerciales a ver películas, se fueron y se vacunaron? ¿Por qué? Porque nos gusta el placer, nos gustan las cosas que nos da placer. Imagínese cuando usted no pueda comprar, no pueda vender, no pueda ir al médico, donde sus vecinos saben que usted es cristiano y no tenga la marca de la bestia, y lo empiecen a perseguir y empiecen a decirle: no le vendan porque él no se ha dejado marcar. ¿Qué va a hacer usted? O se hace matar o se marca. Y usted no se va a hacer matar, porque si algunos no vienen al culto porque les da pereza levantarse, imagínense que no puedan hacer otras cosas. Iglesia, esforcémonos por vivir una vida santa hoy que tenemos al Espíritu Santo. Hoy lo podemos hacer, mañana va a ser más difícil. En un mundo con una situación particular y expectativas del futuro demasiado raras, extrañas, el Espíritu Santo nos hará saber lo que viene y nos guiará. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo con el creyente, lo dice en el versículo 14 y en el versículo 15. Dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ante un mundo que se aleja más y más de Dios, el Espíritu Santo nos hace saber más allá de lo que nuestros ojos ven. Él glorificará al Padre. Él nos mostrará a Dios. Ningún hombre te puede mostrar a Dios, pero el Espíritu Santo es el único que te puede mostrar a Dios, que te puede hacer entender cosas de Dios que no entendíamos. Por eso la obra del Espíritu Santo en el creyente es mostrar a Dios, mostrar a Dios, ayudarnos a entender lo que viene y guiarnos a la verdad. Y por último, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, versículo 16 al 22. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús, conociendo que querían preguntarle, y les dijo:
Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia es hacer que la iglesia sea testigo de Cristo. Anuncie el evangelio, predique la palabra. El versículo 20: de cierto, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes. Usted va y le habla a la gente de Dios y la gente no quiere escuchar a Dios. Y no porque tenga problema con Dios, su mente y su corazón están sellados, no quieren escuchar. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. También la palabra dice que muchos no creerán. Este mundo es un mundo que ve el pecado, lo ve como progresismo. Pero la iglesia verdadera de Cristo permanece en los principios bíblicos. La iglesia de Cristo testificamos del amor de Dios. No importa si escuchan o no escuchan, usted y yo, nuestra tarea es predicarles. No importa si nos aceptan, predíqueles. Porque un día, si por la misericordia de Dios ellos van a permitir que el convencimiento del Espíritu Santo se haga real en sus vidas. Esa es nuestra tarea, hablarles la palabra. No deje de comunicar el evangelio. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo en la iglesia es darle fuerza a la iglesia para soportar. Vosotros estáis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Sabe? Cuando uno escucha las noticias, como un papá o un familiar es capaz de violar a un niño de 2, 3 años o acabar con su vida. En estos días salió en las noticias una señora que se robó un bebé y lo iba a vender y no sé qué pasó y lo mató. Si tú tienes la capacidad de atentar contra la vida de un ser humano, ¿dónde está el amor en tu corazón? El mundo está corriendo desenfrenado. Si usted ve las noticias, Ucrania, cómo está destruido, las casas, la gente, toda su inversión de por años cayó, muchos muertos. Los enemigos saben dónde está la gente acumulada y allá envían las bombas. La dureza del corazón del hombre, y esto nos causa a los hijos de Dios tristeza. A mí me causa tristeza, y cuando yo veo las noticias eso me agobia, y yo digo: Señor, este mundo está cada día más perverso. Y es el enemigo, es Satanás, porque él ya tiene una sentencia de muerte. Y por eso él no quiere irse solo al infierno. Él quiere llevarse a muchos al infierno. Por eso él quiere que la gente no conozca a Cristo. No nos dejemos engañar. Abramos nuestros ojos. Permitamos que el Espíritu Santo nos muestre la verdad. Sin la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia moriría de tristeza. Pero el Espíritu nos da fuerza para poder permanecer, para poder saber que esto ya Jesús lo había dicho. En el mundo tendréis aflicción, termina diciendo este versículo. El versículo 33 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Para qué Dios nos dio esta palabra? Para que tú y yo tuviésemos paz. No te dejes afligir, ten paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Lo tercero es que nosotros mantengamos la esperanza del retorno de Cristo.
Y el versículo 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El día que escuchemos la trompeta, que Él venga en las nubes por nosotros, ¿quién nos podrá robar el gozo de ver a nuestro amado cara a cara? ¿Quién nos quitará la alegría? Y usted puede decir: ay, es que Cristo viene y mi familia no lo ha conocido. Ahora es el tiempo de predicarles. Pero cuando estemos allá, no vamos a acordarnos de nada de lo que dejamos acá. Y yo creo que Dios lo hace para que haya paz en nuestro corazón. Por eso, mi amado hermano, busquemos a Dios ahora que hay tiempo. Busquemos a Dios ahora que Él puede ser encontrado por nosotros. Busquemos a Dios ahora donde tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo sea nuestro aliado número uno. Amén. La principal esperanza del cristiano no son las añadiduras, sino el encuentro con su Señor. Nuestra esperanza no está fundamentada en esta tierra, sino en el cielo. Por eso la obra del Espíritu Santo es convencer al no creyente, mostrarle la verdad al creyente e impulsar a la iglesia a ganar a muchos para Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él, si usted no ha sido convencido, diga al Espíritu Santo: convénceme. Yo quiero ser convencido por ti. Yo quiero ser, Señor, convencido por el Espíritu Santo. Si usted está escuchando esta palabra y aún no ha nacido de nuevo, dígale: Señor, yo quiero hoy nacer de nuevo. Espíritu Santo, te recibo en mi corazón para que me reveles a Cristo, para que me muestres, Señor, el pecado que hay en mi vida, que soy mentiroso, que soy envidioso, que soy egoísta, que soy fornicario, adúltero o quizá un borracho. Yo no sé cuáles son los pecados que hay en tu vida, pero Dios no vino a juzgarnos. Él vino a librarnos, a mostrarnos que solo Él nos puede hacer justos, que solo Él nos puede acercar al Padre. La mejor decisión que yo he tomado en mi vida es haber aceptado la obra del Espíritu Santo en mi vida. Permitir que Él me convenciera de pecado. Y si tú necesitas venir al altar o allí donde estás, postrarte y decirle: Señor, mira mi vida. Porque eso no se trata de religión. Eso se trata de un estilo de vida, de una vida de relación con Dios. Dile: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Espíritu Santo, no quiero resistirte más. El Espíritu Santo se contrista cuando tú y yo no escuchamos la verdad de Dios, cuando cerramos nuestro corazón. Creyentes que han sido iluminados, pero a pesar de ser iluminados le fallan a Dios. A pesar de ver la gloria de Dios, se van a revolcarse en el pantano, en el mundo. Hoy es la oportunidad para decirle a Dios: Señor, hoy quiero corregir mi vida. Espíritu Santo, ven en esta mañana y ayúdanos a entender lo que no entendemos. Ayúdanos a entender lo que ha sido difícil para nosotros entender. Ayúdanos, Señor Dios, a entender que hay algo mayor que tú tienes con nosotros. Espíritu Santo, si he dejado que mi mente se llene de la mentira de este mundo, si he dejado que la filosofía, si he dejado que la cultura permee mi cristianismo, Espíritu Santo, guíame a toda verdad.